¿Qué tal, jóvenes? Buenas tardes. Mi nombre es Francisco Muñoz de Coti y en esta ocasión vamos a iniciar con nuestra sesión de Excel. Vamos a continuar con las opciones de trabajo que tenemos. En esta ocasión yo quisiera mencionarles o comentarles que la clase anterior o la sesión anterior vimos lo que son las operaciones aritméticas básicas, lo que son la suma, la resta, la multiplicación, la división, la potencia y el logaritmo. Lo vimos con dos métodos, con el método de fórmula y con el método de función. En esta ocasión estaremos trabajando con lo que nosotros denominamos operaciones combinadas. ¿Qué son estas operaciones combinadas? Pues básicamente es en una misma fórmula o en una misma función desarrollar varias operaciones a la vez. Yo, por ejemplo, voy a trabajar con esta operación. Quiero que primero a 25 me le sume 4, después multiplique por 19 menos 6. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer en este caso? Yo quiero que me obtenga un valor. Voy a hacer las operaciones por separado. Primero, 25 más 4. Y me da un total de 29. Después, 19 menos 6. Y me da un total de 13. Y después voy a multiplicar esto por esto. ¿Sí? Y me da un total de 377. Ahora, si yo le pongo aquí el igual, el resultado es completamente diferente, es 95. ¿Cuál es la razón? ¿Quién me puede indicar? ¿Quién tiene alguna idea? Según yo, es la forma jerárquica que fue utilizada, porque supongo que donde está todo junto, primero se realizó la multiplicación y después se sumó y se restó. Es correcto, señorita. Es el orden de operación, así se le conoce, o la jerarquía de operación. Estas son las operaciones aritméticas básicas. Ya las habíamos visto la clase pasada. Y si yo las coloqué en ese orden, así, es porque estas son las operaciones más, con un menor grado de prioridad. Estas dos son las operaciones con un mediano grado de prioridad y estas son las operaciones con un valor mayor de prioridad. Entonces, lo que dijo su compañera es correcto. ¿Qué es lo que ocurrió? Pues muy simple. Lo primero que hizo fue multiplicar y multiplicó 4 por 19. 4 por 19. Después, como la suma y la resta están en el mismo orden de prioridad, lo que hizo fue sumar 25 y restar 9. Entonces, eso es muy común que nos ocurra cuando no conocemos el orden de operación. ¿Cómo vamos a eliminar ese orden de operación? Pues muy sencillo, voy a colocarlo unos paréntesis. Con unos paréntesis yo elimino el orden de operación y ahora sí ya me genera exactamente el mismo resultado que yo tenía en un principio. Estos paréntesis lo que hacen
es que primero hacen las operaciones del paréntesis y después las que se encuentran fuera de este paréntesis. ¿Vale? Ahora, voy a hacer otra operación. Pero ahora a esta operación, lo que yo quiero es también realizar el proceso de división. Le voy a decir, no voy a poner el igual, voy a decir que quiero que a 13 más 41 multiplique por 25 menos 12. Y todo esto lo divida entre 6. ¿Sale? Vamos a ver cuál es ese resultado. 13 más 41 25 menos 12 y todo esto dividido entre 6. El resultado me tendría que dar 117. Vamos a ver si es el resultado que nos da. Le colocamos el igual y resulta que nos da 1036. Vamos a colocar el orden, en este caso los paréntesis. Voy a colocar esto. Voy a colocar esto acá. Y ahora, ¿tendré que agregar al paréntesis adicionales o con esto que yo hice me va a salir el mismo resultado de 117? ¿Quién me dice sí, quién me dice no y quién me dice el por qué? ¿Alguien? Yo digo que está correcto porque primero se van a hacer lo de los paréntesis. ¿Y cómo voy a saber? Teóricamente la división y la multiplicación están en el mismo orden. ¿Cómo voy a saber cuál me va a ser primero? ¿Cuál me va a ser, si me va a ser primero la multiplicación y después la división? ¿Cómo lo podría yo saber? Faltaría un corchete, ¿no? En la parte de arriba, o sea, donde están los paréntesis, para separar las operaciones, ¿no? Un paréntesis adicional. Usted dice un paréntesis así. ¿Sí? ¿Algo así? Sí, bueno, matemáticamente así sí. Muy bien, sí es correcto. Bueno, ambas formas, si yo aquí le doy un enter, ambas formas son correctas. De hecho, matemáticamente, como dice la señorita, así es como tendría que hacerse. Pero, ¿qué pasa si yo por alguna razón no genero estos paréntesis? Bueno, pues me sigue dando el mismo valor, porque cuando encuentra dos operaciones del mismo nivel, como es la multiplicación y la división, las empieza a desarrollar de manera, como se lee una ecuación, de izquierda a derecha. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasaría si yo si yo tuviese que hacer primero la división y después la multiplicación? Bueno, ahí sí tendría yo que identificar los paréntesis. Por ejemplo, tal vez un paréntesis aquí, y aquí lo que estaría haciendo es, hace la operación dentro del paréntesis, de adentro hacia afuera, empezando por la resta y después la división. ¿Estamos? Entonces, obviamente el valor saldría un valor completamente diferente. Pero lo que nosotros deberíamos o lo que nosotros tendríamos que hacer en este caso, o lo que nosotros debemos hacer en este caso, es identificar dónde debo colocar mis paréntesis, hacia dónde van, dónde los tengo que desarrollar yo.
para eliminar esos órdenes de operaciones. ¿Ok? Ahora, aquí vamos a tener un problema, que no es realmente como tal un problema, sino es pues una mejora. ¿Cómo podría yo hacer esta misma operación que me saliera 117, pero con una función? Que me saliera con una función. Aquí que me faltaron los paréntesis, ¿es correcto? ¿Cómo lo voy a desarrollar ahora con una función? Tendría que llevar lo que nosotros conocemos como funciones anidadas. ¿Qué quiere decir? Una misma operación, una misma función con muchas funciones internas. ¿Cuál es la manera? Existen muchas maneras de hacerlo. Yo les voy a enseñar la más sencilla, que en este caso sería, vamos a iniciar con la operación que se realiza hasta el final. En esta ecuación, ¿cuál es la operación que se realiza hasta el final? La ecuación que se hace, la operación que se hace al último. ¿Quién me dice? La división. Más bien sería en esta, ¿sale? Es correcto. La operación que se hace hasta el final es la división. Por consecuencia, voy a colocar la función para obtener el resultado de la división, que en este caso es cociente. Y quiero que vean cómo aquí el cociente me solicita dos datos, el numerador y el denominador, lo que se va a dividir y entre cuánto se va a dividir. Ok, en lo que se va a dividir, ¿qué es lo que vamos a dividir? ¿Qué operación sigue? ¿Sí? Ya quitamos ahora el 6. El 6 de momento ya no existe. ¿Por qué? Porque ya lo tenemos ahí en el cociente. Ahora, de esa ecuación que nos quedó, ¿cuál es la operación que se hace al último? La multiplicación. La multiplicación. Entonces coloco el producto. Ahí está el producto. Este producto me está pidiendo un número y otro número. Ahora, ya tenemos ahora esta parte. Ahora me está pidiendo el primer valor del producto, que viene siendo lo que está en este paréntesis. ¿Qué operación sigue? Pues una suma de 13,41. Recuerden que aquí me indica el separador de cada término, que es en este caso es una coma. Hay ocasiones en las que aparece punto y coma. ¿De qué va a depender? Pues va a depender directamente de esta parte aquí, el tipo de lenguaje que yo tenga. Cuando aparece como coma, es exclusivamente porque nuestro lenguaje, el lenguaje de nuestra computadora está como en español de Latinoamérica, ¿sale? Cuando aparece punto y coma es porque nuestro teclado está configurado como español de España, ¿sale? Ok, ahí está mi primer valor, mi primer término, ok, ya cierro mi primer término acá de la suma, ya hice esto. Ahora, la multiplicación me está pidiendo el segundo, coloco la coma, el segundo número, que vendría siendo esto de aquí. Aquí voy a poner 25 menos 12. ¿Por qué? Porque no existe una función para la resta. Entonces la tengo que hacer con fórmula. Ahí está. Ahora, quiero que vean cómo cuando yo cerré el paréntesis, por aquí cerré el paréntesis, aquí sigo en la multiplicación. Cuando yo cierro el paréntesis, regresamos a la división, al cociente. Y aquí ya tengo todo mi numerador. Ahora le doy coma y vamos a generar el denominador. ¿Cuál es mi denominador? Pues el número 6. Y cierro mi paréntesis. Quiero que vean cómo quedó mi función. Esta función es anidada. ¿Por qué? Porque tiene esta función en un segundo nivel y esta función en un tercer nivel. ¿Sale? Le voy a dar un enter para ver si la hice bien. Y en efecto,
me quedó de manera correcta. Entonces, el secreto está para poder desarrollar operaciones con con múltiples funciones dentro de una misma función, empezar a desglosarla de atrás hacia adelante. Aquí está mi función, empiezo por la división, después por la multiplicación, los elementos de la multiplicación serán una suma y una resta. Ok, yo voy a hacer otro ejemplo. Yo quiero que 25 se lo sume a 2 elevado a la 3. ¿Sí? Ahí está. 25 más 2 elevado a la 3. En este caso, si yo le coloco el igual, el resultado será 33. ¿Sí? Aquí no hay ningún problema con el orden de operaciones. ¿Por qué? Porque primero me va a hacer la potencia y después me va a hacer la suma. ¿Sale? Ahora, en este caso, ¿cómo lo tendríamos que hacer? ¿Qué tendría yo que hacer? Le voy a decir. ¿Cuál es la operación que se hace hasta el final? ¿Quién me dice? La potencia. No. Acuérdense que por el orden de operación la potencia es primero. Entonces, en este caso, la operación que se hace al último es la suma. Y me pide el primer término. Pues el primer término es 25, coma. ¿Cuál es el segundo término? Pues ahí el segundo término es la potencia. ¿Y cuál es el resultado de esa potencia? ¿Cuál es la base? Pues la base es 2 y el exponente es 3. Cierro paréntesis nuevamente y el resultado queda así. Acuérdense que debo de saber cuál operación se hace hasta el final para de ahí empezar a desglosar o a llenar todas las demás operaciones. ¿Estamos? ¿Sí queda más o menos claros hasta aquí, jóvenes? ¿Alguna duda, alguna pregunta, alguna aclaración? Profesor, no sé si puede repetir lo último, por favor, que se me fue el internet. Sin problema. Se les hacía yo la solicitud o les quería yo, quisiera yo que me indicaran si, cómo podríamos hacer esta operación. Aquí ya tenemos el resultado. 25 más 2 a la 3. Acuérdense que la operación más fuerte o con mayor orden de prioridad, en este caso es la potencia. Entonces, primero me eleva 2 a la 3 y después le suma a 25. El resultado me da 33, lo cual pues es correcto porque 2 por 2 son 4, por 2 son 8 y 25 más 8 pues me da 33. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer pero con función? La función, ¿cuál es la operación que se hace hasta el final? Pues la operación que se hace hasta el final es la suma. Entonces, hago una suma, me pide mi primer número, que viene siendo 25, coma, le doy mi segundo número, que es una potencia, de 2 elevado a la 3. Cierro mi paréntesis, cierro nuevamente mi paréntesis. Y al darle enter, me queda el mismo resultado. ¿Sale? Ok, está bien. Bueno, muchas gracias. Muy bien. Nosotros tenemos dentro de nuestro archivo, acuérdense que hasta el día de hoy llevamos un solo archivo con múltiples hojas. En ese mismo archivo vamos a llenar, vamos a agregar una nueva hoja. Le voy a dar clic derecho y le voy a poner cambiar nombre. Y le voy a poner áreas. Nos vamos a regresar
a la primaria. En la primaria nos decían, voy a seleccionar aquí 2 celdas con vino, 2 celdas con vino, 2 celdas combinamos y 2 celdas combinamos. Ok, y tengo lo que es la figura, los datos, la fórmula y el resultado. ¿Vale? Ahí está. Voy a irme al menú insertar y voy a seleccionar una forma, que en este caso será un triangulito. Ahí está mi triangulito y listo. ¿Alguien sabe cuál es la operación para obtener el área de un triángulo? Es base por altura sobre. Muy bien, base por altura sobre 2. Eso quiere decir que los datos que yo voy a necesitar son la base y son la altura. ¿Sale? Y voy a colocar aquí esto. Lo voy a ajustar para aquí poner mis datos. ¿Por qué? Porque si yo pongo, por ejemplo, base igual a 3, ¿sí? Y altura igual a 5, y hago mi operación, le digo igual base por altura sobre 2, me va a mandar un error. ¿Por qué? Pues porque este no es un número, sino es un cúmulo de letras. Acordémonos que las letras en Excel o el tipo de texto, el tipo de dato de texto va a la derecha, mentira, a la izquierda, y los números van a la derecha. Texto a la izquierda, números a la derecha. Entonces, pues yo no puedo sumar números y ni restar números, ni dividir, restar letras ni dividir letras. Entonces yo aquí voy a colocar lo que son mi base, que va a ser de 12, y mi altura, que va a ser de 8. Esos son mis datos. Base por altura sobre 2. Ahora, ¿12 qué? 12 peras, 12 limas, 12 metros, 12 centímetros, 12 kilómetros, 12 qué. Bueno, me va a pasar el mismo elemento. Si yo le doy 12 espacio y le digo CM, se me va a la izquierda, por consecuencia es texto. No voy a poder hacer operaciones. Para lo cual yo me voy a ir a la pestaña de inicio, al grupo de número, y me voy a ir a los generales de número. Quiero que vean cómo en primera instancia seleccioné las celdas que quiero que sean afectadas. Aquí donde dice formato de celda, en la parte de categorías de número, me voy a ir a la opción que dice personalizada. Y aquí, en la opción que dice estándar, le voy a dar un espacio y entre comillas voy a poner CM. Y le doy aceptar. Y quiero que vean cómo ahora sí me aparece que son 12 centímetros, pero esto es lo que nosotros conocemos como una máscara. ¿Qué quiere decir? Sí lo vemos, pero realmente no está ahí, no existe, solamente está sobrepuesto. Quiero que vean aquí arribita, cuando yo pongo 12 cm, me coloco en la celda, en la barrita de función, me aparece todo el contenido de la celda, que son 12 cm. Y aquí solamente me aparece el número 12. El cm es una máscara, está sobrepuesta para que nosotros entendamos que son centímetros, pero realmente no está dentro de la celda. ¿Sí? Ahorita lo voy a volver a hacer para el resultado, para que lo volvamos a reforzar. Ok, ya tenemos aquí nuestros datos. Vamos a utilizar la fórmula. Vamos a crear la fórmula. Para eso nos vamos a ir a la pestaña que dice insertar, al grupo de símbolos, y le vamos a dar en la parte que dice ecuación.
Cuando nosotros le damos ahí en la parte que dice ecuación, se nos abre un cuadro de texto, pero es un cuadro de texto especial, es un cuadro de texto de ecuación. Quiero que vean. Y aquí yo voy a poder agregar todos estos elementos. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Leer lo que me dice mi cuadro de texto. Escriba aquí la ecuación, ¿ok? Voy a empezar con el área es igual, y en este caso es una base por altura sobre 2, que quiere decir hay una fracción. Me voy aquí a la opción de fracción y aquí coloco la fracción. Ok, en la parte superior está la base, escribo, le doy un clic a la B. Para representar el por es un punto medio, me voy aquí al grupo de símbolos y en el grupo de símbolos busco el punto medio. Ahora coloco la H y ya tengo mi numerador, base por altura. Me voy acá, me voy aquí al cuadrito de abajo y coloco el 2. Y ahí me indica mi fórmula, ya tengo lista mi fórmula. La coloco por acá y a mí me gusta que se vea un poquito de más grande, entonces aquí agrego el tamaño. Hago más grande el tamaño. Incluso si yo quisiera, selecciono cada una de las letras y le puedo ir cambiando el color, ¿sí? Ahí está la base, el área va a ser azul, la base va a ser marrón, la altura va a ser verde y listo. Lo mismo hago de este lado, coloco así y así, para que se vea más bonito. Ok, ya tengo aquí mis datos. Tengo mi figura, tengo mis datos, tengo mi fórmula. Ok, ahora voy a generar mis operaciones, mi área. Y las vamos a obtener, el área la vamos a sacar por fórmula y por función. Y vamos a la primera. Le digo igual, el área es igual a base por altura entre 2. Y le doy un enter y ahí está. El área de este triángulo es de 48. Ahora la voy a hacer con función de esta fórmula. ¿Cuál es la operación que se hace hasta el final? Pues la división. Le digo cociente. Me pide el numerador, pues el numerador es un producto. Me pide el primer número, le doy aquí, que es la base. Me pide el segundo número, le doy ahí, que es la altura. Cierro, le doy la coma, me solicita el denominador, que es el 2, y listo. Me dice que hubo un problema, ¿por qué? Pues me falta un paréntesis. Le digo que sí, que lo corrija. Y ahí quedó, que Excel lo corrija. Nuevamente, selecciono mis celdas afectadas, me voy al grupo de número, al global, al general, me voy a personalizar y donde dice estándar, doy un espacio y entre comillas coloco mi máscara y aceptar. Y listo, ya quedó bien, ya quedó terminada mi tarea de las fórmulas. ¿Sale? Ahí está. Ya hice mi primer figura. ¿Cuál va a ser la actividad, jóvenes? La actividad va a ser que yo les voy a mandar un documento con múltiples fórmulas y figuras y ustedes tienen que sacar el área. Igual como yo lo acabo de hacer. Con fórmula, con función, agregarle la máscara y agregar la fórmula y la figura. Una vez que ya hicieron esto, ok, selecciono esta de acá, copio, ¿sí? Me paso para acá, pego, cambio de colorcito, ahora ya no va a ser azul, ahora va a ser naranja. Segunda figura, insertar, forma, y la segunda figura se me ocurre que sea un rectángulo. Ahí está el rectángulo, ¿sale?
y empiezo a hacer todo el procedimiento correspondiente. Yo les voy a hacer llegar a través del archivo de WhatsApp, perdón, del grupo de WhatsApp, les estaré haciendo llegar el archivo con las figuras y las fórmulas ya integradas para que ustedes hagan su actividad. ¿Estamos? Sí, profe. Muy En un bien. nuevo libro o... No, en una nueva hoja. Es en el mismo libro, pero en una nueva hoja. Ah, ok. Hasta ahorita me tienen que entregar un solo archivo. ¿Sale? Llevamos un solo archivo. El día de mañana, no, bueno, el día jueves, que ya estaremos presencial, estaré revisando el archivo. Porque ya debemos de llevar, si mal no recuerdo, 3 hojas. Puede ser que me equivoque, pero si no son 3, son 4, no hay de otra. ¿Sale? Pero ya el jueves la revisaremos. ¿Dudas, jóvenes? ¿Preguntas? ¿Mandará el video, profe, la clase grabada? Sí, por supuesto, la clase se las estaré enviando. Sin más por el momento, jóvenes, eso sería todo. Les haré llegar todos los requerimientos para que hagan ustedes la actividad. Que tengan una excelente tarde. Sí, hasta luego, profe. Muchas gracias.